Hola, muy buenas noches y bienvenidos a una edición más de Diario Vince, el diario del confinamiento. Como saben, siempre nos gusta traer a este programa pues a personajes relacionados con el deporte, directamente con el Principado de Asturias, y nos gusta mucho viajar a lugares lejanos. Hemos estado en Omán, hemos estado en Barcelona, en Valencia, en un montón de sitios, y ahora nos vamos a cruzar el charco. Nos vamos hasta Valencia, pero no la Valencia que ustedes conocen más cercana, sino a la Valencia de Venezuela, la capital, creo recordar, que me va a corregir mi invitado, del estado de Carabobo. Y ahí nos recibe un gijonés de Astorga, y lo voy a explicar todo, que es Javier Rodríguez Vidales, entrenador de fútbol, un gran amigo mío, lo voy a decir así de claro, y un auténtico crack que ahora es el director de la Academia del Atlético de Madrid. Don Javier Vidales, muy buenas noches. Buenas noches, Iván. Buenas noches. Si has acertado, es la capital del estado de Carabobo. Bueno, tú cogiste un avión, es que cuando me lo contaste, aluciné, cogiste un avión el día 13 que fue cuando se confinó todo el mundo para ir a reunirte con tu familia en Venezuela. Sí, el día 12 fue un día, además, muy ajetreado en el trabajo allí en Madrid. Y yo no sé por qué carajo esa noche, como que leyendo todo lo que estaba llegando a mis manos, no sé, como que una intuición me hizo ver que se iba a colapsar el tema y no sé por qué, tiré por la mañana para el aeropuerto. Tiré para el aeropuerto y agarré el avión que había que conectaba Madrid con Caracas para reunirme con mis tres hijos, mi mujer y mi perrito. Y bueno, tuve la suerte de que al llegar a Caracas empezaron a hacernos unos controles tremendos a todas las personas según salíamos del avión y cuando vas a pasar el pasaporte, pues ahí nos dijeron que era el último avión que iban a permitir aterrizar en Venezuela, con lo cual, pues bueno, pues pude reunirme para pasar este momento con mi familia, ¿no? ¿Cómo lo estáis pasando en Venezuela? ¿Cómo está llevándose el confinamiento en ese país, Javi? Bueno, evidentemente el virus empezó de manera un poquito más suave de como yo me vine para acá desde España. Allí ya estaba el tema complicado. Cuando llegué aquí, pues las cifras no se parecían en nada a lo que estaba surgiendo en España. Aquí el temor que tiene todo el mundo es que países que hacen frontera con Venezuela, hablemos de Brasil o de Colombia, están con números muy complicados, muy parecidos a lo que hay en Europa o lo que hubo en Europa, porque ahora en Europa ya parece ser que está controlándose. Y Venezuela, de momento, pues por lo que nos dicen a través de la prensa, está un poquito controlado. Aquí el problema que puede haber, Iván, es más que nada que si se pone el tema complicado como en Europa, evidentemente los medios que hay a nivel de sanidad son muy complejos. Bueno, Javi, ¿qué te lleva al Atlético de Madrid? Porque yo luego quería iniciar, porque tienes una trayectoria tan extensa, tan exótica y tan bonita que hay mucho que contar y mucha anécdota que contar. Pero voy a empezar al revés en esta ocasión, después ya hablaremos del... ¿Qué te lleva a la Academia del Atlético de Madrid? Que es un equipo que pega mucho Pero contigo, te esto lo digo está así bien. de claro. Bueno, pues cuando emprendí mi penúltima aventura aquí en Venezuela, país en el que he estado trabajando 4 años, pues da la casualidad de que al cuarto año recibo un correo electrónico de manera inesperada del Atlético de Madrid. Un correo electrónico donde ellos me hacían saber que tenían muchísimo interés en poder tener una reunión conmigo y hablar de un tema que era para ellos muy importante porque estaban a punto de acometer un cambio muy, muy drástico, diríamos, dentro de la academia. En ese momento lo que hice fue, pues bueno, ellos me montaron todo el viaje, me fui hasta Madrid, tuve una reunión con el director general, querían exponerme en qué se basaba ese cambio y si yo estaba dispuesto pues a emprenderlo. Les pedí un poquito de tiempo, tardamos bastantes meses porque evidentemente yo tenía una situación pues bueno, que tenía que enderezar de nuevo
la vida de mi familia, porque cuando había emprendido la aventura de Venezuela, pues nos habíamos venido todos, mi mujer, mis 3 hijos, los perros, y bueno, estando aquí, pues coincidió que la edad de los 2 chavales mayores, sobre todo, pues ya se metieron en universidad, y cuando surgió esto del Atlético de Madrid, por eso tardé en dar respuesta, ¿no? ¿Por qué se pone en contacto conmigo? Que luego me entero, pues en una de esas ponencias a las que tuve que ir para explicar un poquito cómo estábamos trabajando en Mareo, pues resulta de que una persona que de aquella, pues resulta de que era un entrenador, pues se convirtió en una persona importante dentro de la estructura y puso mi nombre allí, puso mi nombre, hicieron un estudio y así se pusieron en contacto conmigo. Fue una auténtica casualidad. Bueno, el Atlético de Madrid es un equipo que pega mucho con la filosofía de Vidales, y esto lo digo yo, no él, por una cuestión que yo planteo, porque Javi siempre ha sido un currante, es un tío que le gusta mucho trabajar con la cantera y con las dificultades. Perdona que te lo diga, Javi, pero yo te veo mucho en el Atlético de Madrid, en el equipo de los indios, que en otro equipo de vaqueros. No sé por qué, no sé si a ti te pasa lo mismo. Siempre en equipos modestos, aguerridos y que siempre luchan por conseguir un poquito más. Siempre por estar ahí tocando las narices a los grandes. ¿O me equivoco? La verdad es que sí, nos ha tocado no. Yo creo que he tenido la grandísima desde arrancar o desde la nada, desde entrenar en campos de un barro que era imposible hacer nada con los niños y con la pelota, de no cobrar nada de dinero, de estar con presidentes que bastante hacían con mantener vivos esos clubs y esa ha sido mi esencia siempre. No me ha tocado estar en el barrio de los ricos, ¿no? Donde en el Atlético de Madrid, por ejemplo, me importa mucho más el proceso que haces con los jugadores que el hecho de tener dinero para firmar a los mejores. Evidentemente ahora tienes una marca importante como es la del Atlético de Madrid, pero no somos de los clubs que pagamos, somos de los clubs que conquistamos a base de lo que ofreces. Como tú bien dices, Iván, yo creo que sigo en esa línea de estar en un club que tiene esa esencia. Más indio que vaquero, desde luego. Pero bueno, vamos a ir por partes. Tú siempre fuiste un trabajador del fútbol. A mí alguien me dijo, Javier Vidales es un enfermo del fútbol. Bueno, es que te gusta mucho. Y quizás tengas razón, porque te encanta. Pero tú ya empezaste desde siendo un crío, rápidamente viste que para el fútbol servíamos, pero para mandar, para organizar, para entrenar, no para jugar. ¿Cuándo dices que no juegas al fútbol, Javi? Pues prácticamente con 19 años. Prácticamente con 19 años. De hecho, mi último año, el Sporting hace ya muchísimos años, evidentemente, ahora tengo 54 y hace muchísimos años el Sporting tenía clubs en Gijón que eran como peñas sportinguistas. De hecho, las dedicaban a futbolistas importantes, ¿no? Estaba la peña sportinguista Valdés, la peña sportinguista Churruca, la peña sportinguista Hermanos Castro y bueno, pues a mí me tocó jugar en ese equipo, en la peña sportinguista Hermanos Castro, en el último año de juvenil. Y da la casualidad de que cuando termino el último año de juvenil, que por cierto me tocó jugar con mi hermano y mi hermano fichó de aquella por el entrego de la Liga Nacional, que era la máxima categoría que había en España de juveniles, yo resulta que ese mismo año que termino, don Julio Felgueroso, que era el presidente que teníamos en la Peña de los Castro de aquella, que en paz descanse, me ofrece entrenar al año siguiente. Y me ofrece entrenar a los que habían sido mis compañeros, porque yo era de último año dentro del equipo y me ofreció entrenar. Y ahí empezó la historia, entrenando ese primer año y a partir de ahí, pues bueno, ya viene la Braña, viene el resto de equipos. Quizás el equipo con el que Javi Vidales salta la fama, aunque tú nunca has sido de mucha fama, tengo que decirlo así, nunca te ha gustado, siempre te has tratado de apartar de los focos. Es como un equipo de chavalines del Sporting que se proclama campeón en Brunete, de aquel torneo tan interesante donde han sido tan grandes jugadores, ¿verdad? Era un equipo Benjamín. Sí, alevines, eran alevines. Vamos a ver, después de esa etapa en la Peñarosca, es cuando tengo la suerte, me acuerdo que trabajaba en un colegio de paralíticos cerebrales en el Ángel de la Guarda, en Castillo, en Gijón, y en el propio colegio resulta que me llama la directora
y que estaban llamando de Mareo. Me llamaron al colegio, sabían que trabajaba allí y recibí una llamada del Sporting de Gijón. Me llamaron del Condal de Noroña de tercera división. Entonces tuve que decidir entre entrenar a alevines, que no había entrenado nunca, y entrenar ya tercera división, teniendo en cuenta de que entrar en tercera división era muy complicado, y sobre todo para un entrenador tan joven como yo. La verdad es que no la dejé ni votar. Me fui para el Sporting y agarré los niños, los alevines. Y tuve la suerte de que al segundo año de estar entrenando al equipo alevín, pues fue la primera promis, que el torneo ahora que tanto prestigio ha agarrado, fue esa primera promises. Y bueno, pues tuvimos la fortuna, yo tuve la fortuna de llevar un equipo de niños espectacular y quedamos campeones. De hecho, en la final estos niños ganaron, los niños del Sporting ganaron 4-0 al Atlético de Madrid en la final. Eso fue la leche porque salió en Canal Plus, toda la prensa. Yo recuerdo que después de aquel partido yo tuve 2 minutos de alegría con los niños. Luego ya estaba pensando en que nos venía la final del campeonato de Asturias contra el Oviedo en Mareo. Y la verdad es que yo creo que fue como pisar en un Plinkton para saltar para arriba. Esos niños lograron darme una mano tremenda. Te ayudaron mucho y desde luego que después también tuviste una trayectoria importante, interesante en el Sporting, llegaste al Sporting B, incluso hubo una oportunidad, creo recordar, que estuviste muy cerca, una ocasión en la que estuviste cerquísima del primer equipo. Sin embargo, las cosas no se dieron. El equipo estaba en segunda división, estaba en una crisis porque para que entre un entrenador de la cantera tiene que pasar eso, y Javi Vidales estuvo prácticamente a la puerta del primer equipo. Sí, fue así, claro, Javi. muchos. Mira, te iba a contar, hay una historia muy bonita detrás de eso, hay una historia muy bonita y que por primera vez voy a poder contarla. Después de entrenar en su Sporting Alevín, me pasaron al infantil, después del infantil me pasaron a Liga Nacional. Justo ese año, cuando me pasan a la Liga Nacional, es cuando yo me caso con mi mujer, Almudena, y recuerdo que íbamos a casarnos el 5 de agosto, porque era el día que ella había nacido, de Mareo, me pillaba en la pretemporada. Entonces me dijo Pepe que no podía ser de aquella. Entonces tuve que quitar parte del viaje de novios, ¿no? Después de ese Sporting juvenil es cuando me pasan al filial. Y en el filial empiezo de segundo entrenador con Antonio Maceda. Empiezo con Antonio Maceda y esto duró de segundo como mes y medio o algo así. Recuerdo que íbamos a jugar un partido de Copa Federación a Las Callejas contra el Lealtad de Villaviciosa y en ese partido, cuando íbamos a salir en el autocar, recibo una llamada de Antonio Maceda y me dice: te vas tú solo con el equipo. Digo yo, ¿pero pasó algo en casa, Antonio? Me dice, no, te vas tú solo porque yo paso a entrenar al primer equipo y ya te quedas tú con el filial, que lo sepas. Entonces, bueno, pues empieza mi periplo ahí en el filial. Tenemos un primer año que fue muy bueno, el segundo fue mejor todavía. Recuerdo que batimos un récord de no sé cuántos partidos ganados consecutivos. Recuerdo que en el AS ponían la clasificación del primer equipo, iba último, y ponían la del filial, iba primero. Entonces hacían coincidir las dos clasificaciones y esa historia empieza un día de que yo llego a Mareo y resulta de que Manuel Díaz Novoa, que era el director deportivo, pues me dice que pase por su despacho. Y voy al despacho de Novoa y en ese momento me dice, vamos a dar un paseo. Y me metió en el vestuario del primer equipo, estaba vacío. Entonces él me dijo, ¿tú estarías dispuesto a agarrar este equipo ahora, en este momento? Digo, oh, claro que sí. Claro que sí, no tengo ningún problema. Me dice, mira que la situación es muy complicada e irreversible, gente que encuentres no vaya a ser el mejor, pero yo te pregunto si estarías dispuesto. Entonces en ese momento yo dije que sí. Cuando iba a bajar para el entrenamiento con el filial, de repente aparece mi segundo entrenador, estaba de entrenador de porteros también, y entonces empieza a preguntarme qué pasaba. Yo evidentemente no podía decir nada. Resulta de que luego teníamos un partido esa semana, entre semana, íbamos a jugar con el filial a Cáceres y esa semana en ese partido me habían dicho que querían que yo terminara esa secuencia competitiva con el filial y que luego ya se daba lo del primer equipo. Resulta de que vamos a jugar a Cáceres y esa semana vino de delegado conmigo, vino Kini delegado conmigo. Y fue como preparándome en el camino, fue como preparándome por la historia que se me venía después.
Quini hizo mía joven en esa responsabilidad que iba a tener. De Cáceres, no sé lo que pasó nuevo para decirme que lo habían pensado mejor que meterme a mí en el primer equipo, que era, diríamos que desestructurar el tema del filial, y que pensaron en mejor tomar la decisión de poner a Redondo como entrenador del primer equipo hasta final de temporada. Y luego ya es cuando llegan Antonio López y hablaron conmigo de nuevo otra vez para que querían que fuera su segundo. Y yo en un principio les dije que no, pero luego pues bueno, tuve una reunión con Antonio López y al final acabé diciendo que sí. Bueno, un Sporting al cual tú estás súper ligado, pero también has tenido experiencias fuera de las faldas del Sporting. De hecho, que yo recuerde, Unión Popular de Langreo, Gimnástica Segoviana, Vecindario, Pájara Playas de Jandía, Unión Deportiva Las Palmas y después vuelta al Sporting. No sé si me queda alguno en el tintero. Sí, no sé si dijiste Langreo, Iván, creo que sí también, ¿no? Sí. Yo digo Langreo, me matarían sí. mis queridos langreanos. Claro, acuérdate que yo soy de La Fluera. Claro, sí. Bueno, pues sí, evidentemente. El tema del Sporting, una vez que paso como segundo entrenador, esa temporada ya en segunda división empezó la cosa fatal y bueno, pues el Consejo de Administración decidió cesar en este caso, Antonio López. Yo estaba de segundo entrenador con él y en ese momento pues yo pensé que yo también estaba en la calle. O sea, yo pensé que también estaba en la calle y de repente es cuando me llaman a Mareo para tener una reunión conmigo y me dicen que quieren que vuelva otra vez a coger el filial. Volví otra vez a coger el filial, hicimos una temporada muy buena y esa fue mi última temporada. Esa fue mi última temporada. Estando en ese verano en Valencia, Don Juan, con mi familia de vacaciones, pues es cuando me llama la Gimnástica Segoviana, me llama un asturiano que era vicepresidente de la Gimnástica Segoviana, se llama Darío, y ahí empezó mi periplo fuera del Sporting en la primera ronda de años con el Sporting, con mi querido Sporting. No obstante, bueno, y después también una vida totalmente pródiga y nómada, la que has tenido, y que está muy ligada también al archipiélago, a Canarias, a Las Palmas y a Fuerteventura. Dos sitios donde te adoran, donde te quiere un montón todo el mundo, y donde has tenido la suerte de dirigir al primer equipo de la Unión Deportiva Las Palmas. Que eso tiene que ser tela, ¿eh? Porque los Piopíos son como el Sporting, pero Las Palmas, directamente, como el Oviedo. Es un poquito un lugar muy parecido a Sudamérica. Yo lo comparo mucho a Sudamérica porque es, ¿cómo te diría yo? Yo pongo el ejemplo del estadio de Gran Canaria, ¿no? El estadio de Gran Canaria, de un córner al otro córner, pues no son 110 metros, es bastante más porque es como ovalado, ¿verdad? Bueno, pues tiene dos anfiteatros de córner a córner, un anfiteatro y otro por encima, todo lleno de cabinas de medios de comunicación. Yo recuerdo que cuando llego a la Unión Deportiva Las Palmas, llegué esa temporada que estaban en Segunda B para el ascenso. De hecho, llego prácticamente para ayudar en el tema del playoff con Juanito. Jugadores, todo esto, no sé qué más, para el playoff de ascenso. Que todos los anfiteatros se llenaban, como te vayan mal las cosas, la última medio de comunicación, la última hostia, ya mejoran las hostias. Y era un sitio con una presión tremenda, pero muy bonito porque se vive el fútbol como en ningún lado. Yo recuerdo que como que la historia que yo tuve en el archipiélago ya quiso empezar antes, incluso, Iván, porque recuerdo cuando yo estaba entrenando al Lugo, ya tuve una llamada de allá de el que era, también falleció, presidente del Mensajero, de Luis Rodríguez. Pues bueno, no cuajó. De hecho, para allá mi primera aventura es con el Pájaro Playas, gracias a que Rubén Uría pues, decidió llamarme. Y ahí empezó todo. Un año muy dificultoso, pero lleno de grandes satisfacciones a nivel humano, a nivel profesional, a nivel de todo lo que aprendí incluso. Y luego es cuando ya vienen 2 temporadas con el Vecindario, que fueron muy bonitas también. La segunda, a pesar de yo no poder terminarla, terminó con un ascenso de Segunda División A. Y ahí es cuando me llama la Unión Deportiva Las Palmas como secretario técnico
para luego terminar entrenando al primer equipo, como tú bien dices. Parece como si tu vida deportiva tuviese siempre como unos adelantos previos, como si todo fuera un poco pues marcándose. Mira, estoy acordándome de una conversación que mantuve contigo ahora 20 años o más, bueno, una barbaridad, y algo me comentaste de un equipo de Venezuela que también se interesó por tus servicios. ¿Podría ser el Mérida de Venezuela o estoy equivocado, Javi? Eran Mineros de Vale. Guyana. Fue a entrenar lo Kempes, es verdad. Mira, ya no me acordaba y es verdad que tuve contigo esa conversación. Digo por eso, porque siempre tiene como un pequeño adelanto antes. Estábamos hablando del Atlético de Madrid, que tuvo un adelanto antes. Estamos hablando de irte a Canarias, tuvo un adelanto antes. Y ahora, pues bueno, de repente tú estás en el Sporting, en una situación buena. Yo no creía que te ibas a ir, ¿eh? Y de repente, pues nos enteramos que Javi Vidal se va a dirigir una academia a Venezuela, a Puerto Cabello. Puerto Cabello te quiero. O sea, una aventura totalmente exótica y donde te llevas a todo el mundo para ir, a toda tu familia y ahí te plantas en Venezuela, que ahora mismo se ha convertido en tu segunda casa prácticamente. Cuéntame cómo es esa historia de que vayas a Venezuela a entrenar o a trabajar. La verdad, yo me imagino, me pongo en el otro lado, quien esté escuchando, y puede parecerle súper extraño, ¿no? Estar con la responsabilidad que yo tenía en Mareo, lo valorado que estaba en Mareo, era querido por todo el mundo, sobre todo por Javier Fernández, que era el dueño del club. De hecho, recuerdo que, vamos a ver, esta historia me llega a través de Juan Mata, que un día él me habla de que el gobierno venezolano, por parte de una persona que era un loco del fútbol, el presidente del estado de Carabobo, va a ser el presidente del gobierno aquí, la herencia que tenía con el fútbol le hizo pues mirar a ver qué persona podía hacer un proyecto dentro del país, macro, en plan formativo, no sé qué más. Y total que Juan, pues bueno, vino y me expuso ese tema. Me expuso ese tema para ir. Era un proyecto muy bonito porque era de sacar niños de los barrios más marginales de cualquier ciudad de Venezuela, a través del fútbol darles educación en los colegios, hacer que estudiaran, que tuvieran buenos valores y de paso, pues bueno, pues mediante una metodología que era la que yo estaba llevando en Mareo, pues intentar, pues bueno, pues darles una oportunidad también dentro del fútbol profesional. Y resulta de que, bueno, otros que estuvieron también hablando conmigo no sé cuánto tiempo, hasta que de repente un día en Mareo, pues aparece Rafael Lacaba. Yo como estaba diciéndoles que no, que cómo me iba a marchar del Sporting, aparece Rafael Lacaba. Y entonces me llegó para allá, me expuso todo aquello, me llegó con caras de niños, me llegó con unos documentos donde me hacía ver lo importante que podía ser aquella labor que yo pudiera hacer dentro del país y me empezó a entrar dudas con el tema. Hasta que un día dije, pues bueno, pues tiro para allá, no voy a tener dos vidas, y lo hablé en mi casa siempre me han dicho mi mujer y mi familia que lo que yo dijera, que siguiera mi corazón y entonces en ese momento me quedaba lo más duro, que era hablar con él. Y recuerdo de que pedí una reunión a Javier Fernández, porque Javier Fernández venía, no había semana que no pasara al despacho mío ahí en Mareo, él tenía conmigo una relación buenísima y entonces, bueno, cuando le comenté el tema de que me quería echar, pues él quiso reunirse conmigo y vino mi mujer también, nos reunimos en su despacho de las empresas que él tiene y intentó convencerme de que siguiera Mareo, de que la labor que estaba haciendo, que tenía mucho por hacer todavía, que no sé qué, yo le dije que necesitaba irme, que pensaba en un principio que era una situación o una cuestión de dinero, no era una cuestión de dinero, como así la aseguré. Era una cuestión de que yo creía que mi trabajo lo podía continuar a otras personas, pero eso que me están ofreciendo me fue a mi ataía. Y así fue. Y para ahí vamos. Para ahí éramos una niña de 2 años, mis 2 chavales mayores, mi mujer, 2 perros, un mastín, un bobtail. Para allá tiramos todos. Bueno, una aventura la que estás viviendo, Javi, que vamos, que es para... yo creo que tendrías que decidirte un día escribir un libro, porque sería una historia más que interesante la que podría contar Javi con respecto a todos los sitios por los que pasó, todo lo que vivió, porque este señor que le tienen ustedes ahí empezó a entrenar con 19 años, como decía él, pero tuvo que entrenar duro y fuerte, se encontró en vestuarios donde no se cobraba durante 5 meses o durante 6, como fue el Pájaro Playas de Jandía, donde tardaron en cobrar un montón y se metieron en playoffs de ascenso, que hay que decirlo así de claro, el equipo de Fuerteventura.
Después también estuvo en Segovia, donde lo pasó mal porque descendió el equipo. Estuvo en la Unión Popular de Langreo, donde tampoco fue de todo feliz. Pero después ya empezó una serie de experiencias que le llevaron ahora mismo a estar en Venezuela, aunque como director del Atlético de Madrid, de la Academia del Atlético de Madrid. Y no es moco de pavo, es un trabajo que le va a llevar su tiempo, su espacio, pero como él es un loco del fútbol, pues no le queda otra cosa, porque tú sin fútbol, Javier, ¿podrías vivir? No, y de hecho, mis amigos, los amigos de verdad, por ejemplo, Nacho Fernández, al que he tenido la suerte de poder llevarlo conmigo en la aventura del Atlético de Madrid como entrenador del filial. Nacho Fernández ha vivido muchas historias conmigo, como yo digo, en esos equipos que tú antes comentabas. Ha vivido una historia conmigo muy, muy delicada porque me volví muy insoportable. Cuando yo dejo Las Palmas, porque ahí tenía contrato. De hecho, Las Palmas decidió pagarme un año más de contrato. Fue el único sitio donde me pagaron sin trabajar. En otros lados me he ido y no he cobrado el trabajo. En Segovia, por ejemplo, no cobré la temporada. En el Pájara Place de Jandía tampoco la pude cobrar. No denuncié nunca. Y en Las Palmas, sin embargo, me quedaba un año más de contrato y yo dije a Miguel Ángel que necesitaba volver a Asturias, que necesitaba volver a mi ciudad, a Gijón, y me volví sin trabajo. Lo que pasa es que, bueno, ellos me pagaron el año. Y llego a Gijón pensando de que iba a tener un equipo rápido. Yo también era una persona que no había estado normalmente en manos de representantes nunca, quitando a mi amigo Luisbert, y resulta de que bueno, llego a Gijón y no aparece nada. No aparece nada porque evidentemente no me puse en el mercado, no tenía un representante que me moviera y de repente llega septiembre, llega octubre, esos meses que tú estás acostumbrado a estar entrenando y yo estaba metido en un despacho de fútbol y allí estaba y era como mañanas Nacho Fernández, ¿saben? Comía todo aquello y recuerdo que de enero, justo en la cabalgata de Reyes, había ido con mi mujer y con mis hijos y estábamos en Pedro Duro, en la calle Pedro Duro, viendo cómo pasaban los Reyes y me suena el teléfono. Me suena el teléfono y era Emilio de Dios. Y era Emilio de Dios para ofrecerme regresar al Sporting, que si estaba dispuesto a volver a entrenar al Sporting B. Y ese día se me aparecieron los Reyes Magos, porque yo ya estaba a punto de colgarme. Sin fútbol es imposible, es imposible. Javi, Es imposible. pues seguiríamos hablando contigo un largo trecho, pero bueno, la comunicación es como es. Que le des un abrazo muy fuerte a toda tu familia, que siempre te han seguido, siempre te han apoyado. Un abrazo muy fuerte para todos tus compañeros. Un abrazo muy fuerte al pueblo de Venezuela. Y un abrazo muy fuerte para ti, porque sabemos que hoy ha sido un día bastante difícil y, sin embargo, has estado atendiéndonos. La verdad es que eres un crack, siempre lo has sido como persona, como entrenador y un auténtico paisano, como se decimos aquí. Javi, un auténtico placer. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias por haberte acordado de mí. Tenía muchas ganas de volver a pasar un buen rato contigo. Pasamos muchos cuando empezábamos los dos. Tú empezabas con lo tuyo y yo empezaba con lo mío. Y volver a verte ahora es como viajar en el tiempo, Iván. Muchísimas gracias. Y por cierto, darte también un abrazo de parte de, no sé si te acuerdas de ellos, pero he tenido la suerte, como te decía, en el Atlético de Madrid, de poder llevarme conmigo para que me acompañen en este viaje a Nacho Fernández, que es de Peón, que bueno, ahí es otro asturiano, a Javi Fernández, que lo tenía de preparador físico en el Atlético de Madrid filial, nosotros de aquella, Iván. Bueno, pues hasta aquí una edición más de Diario Vince con Javi Vidales, nuestro invitado de hoy. Trataremos de seguir contándoles más historias relativas al deporte en este diario del coronavirus, que nos permite hacer estas conexiones, aunque hoy nos ha costado un poquito más por las dificultades técnicas, pero ahí está la historia de Javi Vidales. Tendríamos para escribir un montón de cosas sobre Javi Vidales y sobre más invitados que esperemos que sigan pasando por aquí, por Vince Televisión. Un saludo y muy buenas noches.